arruinamos todo nuestro estado emocional. Esa es la perturbación más importante en nuestras vidas. Yo debería, tú deberías, los demás deberían, la vida debería ser como yo la imaginé, de acuerdo a mis propios ideales. Y cuando algo no encaja con lo que yo pensé que debería ser, entonces es un desastre, porque debería ser así. Este podcast es patrocinado por Créetelo, una comunidad para emprender con confianza. Credit Junkies, la academia financiera más grande de los Estados Unidos en español. Y por mí, entra a alelobatón.com para enterarte de las conferencias, el book club y más eventos para empoderarte. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones, la ansiedad. Nuestra invitada es experta en salud mental y ha transformado la vida de cientos de personas al ayudarlas a redefinir su relación con la ansiedad. ¿Sabías que el 30% de las personas en el mundo la sufren sin saberlo? La ansiedad no tiene que ser un freno, puede convertirse en el motor para descubrir tu verdadero poder. Hoy en Power Talks, Jacqueline Lapidus. Quiero empezar diciéndote que eres el trending topic de tema en el equipo de todas las entrevistas que hemos tenido hoy esta semana por la ansiedad. Es como, wow, vaya tela que cortar, ¿no? Sí, bueno, hoy en día es lo que más nos está perturbando a los seres humanos, ¿no? La ansiedad, los miedos, las exigencias. Así que, sí, Jackie, ansiedad ¿por es todo qué? un tema. Bueno, en realidad porque al ser humano la incertidumbre mucho no le gusta. Cero. Y hay quien la tolera más y hay quien la tolera menos. Y cuanto menos tolerancia a la incertidumbre tenemos, más son nuestros niveles de ansiedad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no nos gusta la incertidumbre? Queremos controlarla. Y es como luchar contra una batalla ya perdida, ¿no? Nadie le gana a la incertidumbre. Y cuanto más seguridad y garantías yo tengo en distintos temas, tenemos ansiedades vinculadas a lo social, ansiedades vinculadas a lo que puede pasar en el futuro, ansiedades vinculadas al trabajo, a las relaciones. Pero siempre la temática tiene que ver con la necesidad de garantía y nuestra fuerte tendencia a querer controlar. Y ahí nos estresamos. Dios mío, imagínate yo que a mí me encanta visualizar, soy súper visual y me encanta planificar y tal. Es como, me siento súper identificada con lo que dices. Y yo he escuchado mucho esta frase que dice, la ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué de cierto tiene esa frase? Total. En realidad lo que genera ansiedad es se le llama ansiedad anticipatoria, ¿no? Que es este pensamiento negativo de algo que puede suceder en el futuro, pero que en realidad no lo sabemos muy bien. Y el problema principal es que el futuro no lo podemos controlar porque no está sucediendo nada ahora. Entonces estamos paralizados porque en el presente no sucede nada, no hay ninguna estrategia que pueda aplicar y estamos constantemente pensando en qué es lo que pueda llegar a suceder. Y la realidad es que hay momentos de nuestras vidas que no podemos parar, no podemos dormir, no podemos sentarnos en tranquilidad porque estamos pensando en todo lo que podría llegar a suceder y en realidad todo podría sucedernos, ¿no? Infinito. Salgo de acá y no sé mañana si estoy viva, si me voy a morir. Y entonces aparecen las fobias a la muerte, empieza la hipocondria o la hipocondría, ¿no? El miedo a mis enfermedades, el miedo a que le pase algo a un familiar, el miedo a que le pase algo a un amigo, a perder algo que realmente me importa. Así que realmente siempre tiene que ver la ansiedad con el futuro, ¿no? Con esto de... ¿Y cuál es tu historia con la ansiedad? Bueno, en realidad todos tenemos ansiedad, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en fobias, me acuerdo que yo te curaba muchos pacientes y los pacientes salían adelante. Yo decía, wow, ¿cómo es esto de superarse? Y veía cómo todos lo superaban y yo tenía una fuerte fobia. Yo tenía muchísima fobia a sacarme sangre. Pero tan fuerte era la fobia que yo ya era bastante grande y no podía sacarme ¿Qué edad, sangre. más o menos? No podía escuchar a nadie que hablara acerca de este tema. No podría visualizar absolutamente nada. Y ¿sabes qué, Ale? Ni siquiera podía abrir el brazo. Porque de solo abrirlo ya me imaginaba que toda la situación de tener que sacarme sangre. ¿Qué edad más o menos fue eso que te Y pasaba? eso ya estaba recibida, será a los 20 y pico de años, 26. Sí, creo que a esa edad más o menos. Y dije, ¿qué mejor que yo, que soy especialista en ansiedad, para empezar a afrontar estos miedos y empezar a practicar
y ser mi propia terapeuta. No necesitaba de un terapeuta, yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Así que, Ale, empecé a exponerme, empecé a hacer lo mismo que hacían mis pacientes, lo mismo que practicábamos en las sesiones. Empecé a ver imágenes de jeringas, realmente era muy difícil para mí eso. Empecé a tener una jeringa al lado mío constantemente, la sacaba a pasear en la cartera. Todo el día estaba como exponiéndome. De fondo de pantalla tenía una jeringa. Y entonces... ¿Y eso no te ponía más ansiosa, con más miedo? Bueno, vos sabés que la exposición es la estrategia número 1 y esto es lo que hablo mucho en mi libro, que hoy lo tenemos acá, Ansiosos, SOS. Y vos sabés que en general una de las estrategias muy frecuentes que utilizamos es la evitación. Cuando algo nos da miedo, solemos evitarlo. ¿Qué hacemos? Hay que pensar en positivo, hay que cambiar de tema, mejor no pensemos en todas esas cosas que nos dan realmente miedo. Ahora, el problema con eso es que realmente los miedos no se procesan de esa manera. El miedo sigue ahí permanentemente y hay quienes dicen, bueno, por momentos se va, por momentos vuelve, pero la realidad es que queda ahí impactando en nuestras vidas de alguna u otra manera. Por eso la exposición y el afrontamiento es la estrategia número 1. Obviamente hay que saber cómo afrontarlo, hay que hacerlo de manera gradual, hay que tener un plan, ¿no?, efectivo en donde podamos ir viendo cómo vamos avanzando. Y al principio sí, ver una imagen me daba mucha ansiedad, pero en la medida que lo repetía y lo repetía y lo tenía por tiempos prolongados, de repente me empezaba a dar cuenta como que esa ansiedad que sentía disminuía y que ya no tenía tanto miedo y tanta ansiedad con esas imágenes. Y entonces ahí podía hacer un poco más. Y así, de a poquito, fui superándolo hasta lograr. Bueno, la última etapa era, ¿no?, abrir el brazo y que mi marido hiciera, como que me iba a sacar sangre. Y obviamente el último de todos, imaginarme también cómo era sacarme sangre. El último de todos fue, obviamente, ir a sacarme sangre. Y yo cuento en la conferencia de lanzamiento de Ansiosos, que fue acá en Miami, fue hermoso, se los recomiendo a todos que puedan ir a verlo a mi web. Y siempre recuerdo que yo le decía a la nurse, ¿no?, la enfermera, le decía, por favor, avísame cuando terminas. Y ella me dice, ya terminé. Y yo no podía creerlo. Me emocionó por ti. Sí, Wow. Pero bueno, hay fobias. Obviamente esta para mí era importante porque yo pensaba, ¿qué tal el día de mañana que quiera tener un hijo? Y realmente las fobias son muy limitantes. Yo he tenido pacientes que no podían salir o venir al consultorio, que no podían salir de sus casas, personas con fobias de repente, con mucha dificultad también a independizarse, a liberarse, y muchos otros con dificultades para dormir, para relajarse, para conectarse con el disfrute. Y la verdad que las fobias pueden ser muy limitantes y tenemos fobia a nuestros pensamientos, a nuestros síntomas, sensaciones físicas, ¿no? Y este libro es dedicado a todos los que han tenido ataques de pánico, a los que tienen agorafobia, a los que tienen miedo a las enfermedades. ¿Qué es una fobia específicamente? Una fobia es un miedo excesivo, en donde yo siento que ese miedo controla mi vida más que yo pueda controlarla. Y cuando yo siento que ya no puedo controlarlo, mira, te voy a contar una historia de una paciente que una vez vino a mi consulta. Ella tenía miedo a las palomas de color blanco, pero no las de color negro, porque a veces la fobia es tan específica que podemos tener miedo a algunas cosas, inclusive aunque sean del mismo animal, pero de distintos colores. Qué interesante eso, primera vez que lo escucho así. Sí, sí. Hay gente inclusive que tiene fobia al ojo, entonces cuando uno se toca acá, ya empieza a reaccionar. La realidad es que hay tantas fobias como seres humanos, más o menos. Pero ella tenía mucha fobia a las palomas. Yo soy de Argentina y ella vivía en un lugar donde todo el tiempo habían palomas. Y Ale vino a mi consulta, ¿por qué? Porque un día apareció una paloma blanca y ella salió corriendo sin mirar que venían autos en la avenida. Y a partir de ahí dijo, mi vida está en riesgo por un riesgo que realmente, por una paloma que realmente no me va a generar nada, no es 100%. Una amenaza. Pero sin embargo, si a esa persona le decimos, imagínate esta situación, le decimos, la paloma no te va a hacer nada. ¿Sería útil decirle a alguien que tiene una fobia que es irracional tener esa fobia? De ninguna manera, la persona sigue teniendo fobia. Por eso, Ale, es tan importante que el proceso terapéutico sea un proceso en donde uno se expone, en donde uno afronta, en donde es más vivencial que simples palabras. Nosotros leemos mucho acerca de la ansiedad, pero ¿cuántas veces nos ponemos a practicar
lo que escuchamos, lo que vemos. No se habla tanto de exposición, no se habla tanto de afrontamiento, se habla de respirar, de relajarnos, de cómo calmar al cuerpo. Claro. Pero esa no es la estrategia número uno, Ale. La estrategia número uno, y eso está en todas las psicoterapias cognitivo-conductual y es científicamente basado en evidencia, la más efectiva es la exposición. Y si nosotros sabemos cómo realizar exposiciones, porque hay toda una estrategia de fondo, la fobia está superada. La ansiedad, nos podemos liberar por completo de la ansiedad. O sea que la ansiedad, la fobia y el miedo van de la mano. La ansiedad es la expresión del miedo. Uno a veces dice, tengo ansiedad. Bueno, en el fondo tenemos miedo. Entonces, ¿y el miedo de dónde viene? De nuestros pensamientos. A veces de pensamientos catastróficos, de pensamientos dramatizados, de pensar que lo peor me va a suceder o que no voy a poder afrontarlo. Y ahí nos quedamos paralizados. Qué fuerte eso que acabas de decir. Y el tema de la exposición. Yo fui a un evento de Tony Robbins. Fue aquí en Miami hace como 3 años. Y sabes que el primer día de ese evento caminamos por brasas calientes. Y yo le tenía fobia al fuego. Fobia al fuego. Y lo comento porque ese día yo me vi obligada por la situación a vencer esa fobia. Y me daba fobia de que yo me ponía a llorar si alguien prendía un yesquero o un encendedor cerca de mí. Y bueno, una hipnosis y tal lo pude superar y fue como, ¡che! Vencí el mayor miedo de mi vida, que era el fuego, porque algo que me hacía llorar es como hoy caminé encima de brasas que me puedan quemar, ¿no? Muy interesante eso, o sea, como que de exponerse. Ahora, tú acabas de decir algo muy interesante y es que la ansiedad es como la expresión del miedo. Y durante toda mi infancia, toda mi vida, yo escuchaba lo siguiente: ay, estoy ansioso, voy a comerme algo en mi casa. Entonces yo asociaba la ansiedad a la comida. Yo no, todos estos temas actualmente de ansiedad, tipo con las redes sociales u otras cosas, como que son nuevas. Para mí, ansiedad era igual a querer comer. Entonces, todas estas cosas que existen, o estos red flags, por así decirlo, la comida o los cigarrillos, las redes sociales, ¿cómo podemos identificarlos en nuestra vida? Hablaste de algo que es muy importante. La ansiedad tiene 2 ramas, ¿sí? Una rama tiene que ver con la evitación y la otra, lo que estás diciendo, en palabras científicas, sería los rituales o reaseguros. Son todas esas conductas que hacemos que nos generan esa falsa sensación de calma y de tranquilidad, pero que en definitiva estimulan y aumentan la ansiedad, nos baja la autoestima, nos hace sentir que no la vamos a poder afrontar. Entonces, ¿cómo se llaman? ¿Puedes repetir, por favor? Reaseguros y rituales. ¿Sí? Toda conducta que yo hago para eliminar y para calmar la ansiedad a corto plazo, pero que a largo plazo lo que me genera es más baja autoestima y más incapacidad para poder afrontar la ansiedad. Sabemos que las emociones son pasajeras y cada vez que tú cortas esa emoción y haces un reaseguro, la estás cortando antes de que pase. Con lo cual, a partir de ahora, tú aprendiste que puedes cortar la ansiedad, pero ¿qué pasa? Cada vez como más, cada vez fumo más, cada vez miro más internet, cada vez hago conductas que eliminen rápido la ansiedad. Si siento que no me quieren, llamo rápidamente a alguien para asegurarme, para reasegurarme de que me quiere. Si le caí mal a alguien, empiezo a pensar, uy, ¿qué habré dicho? Mejor la próxima vez voy a decir otra cosa. Si no sé qué decisión tomar, ¿qué hago? Pregunto a otros, me calma la ansiedad preguntarle a otros acerca de qué decisión yo debería tomar. Y resulta que finalmente me vuelvo cada vez más dependiente de esos reaseguros y empezamos una y otra vez a generar este tipo de conductas poco saludables y que finalmente, como decíamos recién, no terminan de resolver la ansiedad. Lo que en tu caso me estás contando es que tú asociabas comer con la calma de la ansiedad. Ajá, exacto. ¿No? O sea, comer... Y bueno, otras cosas también, por ejemplo, las redes sociales. Ahorita que te escucho digo, Dios mío, ¿cuántos rituales tengo? Exacto. ¿Cómo rompemos con eso? ¿Cómo rompemos con esos rituales? Bueno, obviamente hoy hacemos un resumen, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que aprender a sentir. Tenemos que aprender a sentir nuestras emociones. Sé que a veces parece muy difícil y por eso hacemos un entrenamiento y por eso las exposiciones son graduales, la forma de eliminar los reaseguros son graduales. Pero ¿qué tal si yo digo, en vez de comer en 5 minutos, voy a tratar de esperar 1 hora, 2 horas? Mientras tanto yo voy a tener ansiedad y yo voy a decirme, la ansiedad no me mata,
Es normal sentir ansiedad. Estoy practicando algo que realmente me cuesta y mientras tanto estoy acá abrazándome, sabiendo que este entrenamiento poco a poco me va a ir llevando por el buen camino. Y voy a festejar esos 10, 15, 20, una hora en donde yo postergo ese ritual, porque sé que cuanto más me entreno, como cualquier cosa, Ale, como salir a correr, ¿no? Cada vez podemos más, como el gimnasio, como aprender un idioma, todo lo que practicamos en la vida, y lo mismo funciona para nuestra mente. Simplemente que a veces creemos como que la mente debería autodirigirse, autoentrenarse sola. No, nosotros tenemos que ir entrenándola. Qué interesante eso. Es un proceso. Es un proceso. ¿Y ese proceso uno lo puede hacer solo o tiene que ser acompañado de un profesional? Bueno, uno lo puede hacer solo, solamente que tal vez uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, si tenés un psicólogo, un terapeuta que un poco te pueda guiar, a veces tenemos la creencia de que la psicoterapia es muy larga y en realidad depende cuán profundo uno quiera ir, obviamente, pero siempre salir de las fobias y de la ansiedad uno puede tener una guía. No hace falta ir a un terapeuta todas las semanas o años de terapia, sino que alguien me vaya guiando y me vaya mostrando el camino de cómo ir afrontando, de cómo ir dejando las evitaciones, de cómo ir eliminando los reaseguros y los rituales. Así que justamente eso es lo que quise plasmar en este libro Ansiosos, ¿no? O sea, el libro Ansiosos es un libro en donde te va mostrando el paso a paso. Ya. O sea, realmente es como si yo estuviera con mis pacientes, con los miles de pacientes, y yo hice un resumen de cada paso, cómo ir afrontándolo para ir pudiendo superarlo. Creo que es tan relevante, Jackie. Hoy en día se escucha tanto el tema de la ansiedad. ¿Tú crees que el tema de la pandemia hizo que hoy en día la gente tuviera más ansiedad? Bueno, hoy se habla mucho más de la ansiedad. Creo que la gente se está animando a hablar mucho más. Antes había muchos tabúes acerca de los ataques de pánico, de la fobia social, de la ansiedad generalizada, de tantas fobias, de tantos miedos, de la hipocondría. Y entonces cada vez la gente habla más, ¿no? Cada vez vemos en redes que la gente se anima, inclusive la gente más famosa, más exitosa, cuenta, ¿no? Sus historias con la ansiedad. Así que le doy la bienvenida, porque en realidad siempre existió el miedo. Eso te iba a decir, porque nosotros hicimos acá encuesta con nuestros familiares, amigos, y bueno, tuvimos a alguien que le preguntamos muy mayor, ¿qué es la ansiedad para ti? Una de las abuelitas, y bueno, eso es algo que se pasa, eso siempre ha estado, pero, ¿sabes? Como que nada que ver, nada como lo escuchamos ahora, nada como, digamos, tan puntual, es como siempre ha estado y eso se pasa. Antes las generaciones lo vivían diferente que ahora. Bueno, antes se vivía mucho en silencio, en aislamiento. Antes no habían tratamientos o no estaban tan expandidos los tratamientos cognitivo-conductuales y con especialistas en ansiedad. Y me animaría a decirte, inclusive hoy en día todavía faltan más especialistas en ansiedad, todavía falta más capacitación. Es todo un trabajo. Obviamente yo llevo ya 20 años trabajando en esto y ya cuando un paciente viene yo ya me dicen, ¿no? ¿Y cómo sabes todo eso? Aseguro que haces esto y esto y esto. Claro, porque es la experiencia. Pero creo que hoy en día se habla muchísimo más de esto. Hay mucha gente hablando y hay muchos psicólogos, ¿sí? Y hay un montón de manuales también en donde cada vez nos dan más herramientas de cómo superar la No, y ansiedad. cada vez se habla más. Por ejemplo, esta película Inside Out 2, Divina. con este personaje de la ansiedad. Es buenísima la película. Y bueno, de ahí se me desprenden muchas cosas que quiero preguntarte. Pero sobre todo, te quiero contar algo que me pasó comiquísimo. Y es que después de ver la película, así súper famosa, sold out, la gente viéndola, fui a Disney, a Orlando. Y habían todos los peluches de la película menos el de ansiedad. Estaba sold out Wow. en todos los parques, en todas las tiendas de Disney, en la página web. Y yo solo decía, Dios mío, pero qué mal. O sea, ¿cómo es posible que este sea el peluche más comprado, con el que la gente más se identifica, incluso de manera positiva? Ay, sí, soy la más ansiosa del mundo. Soy el más ansioso del mundo. Entonces, ¿qué opinas primero, de esa representación de ese personaje de la película? Me parece todo maravilloso, es para verla una y mil veces, ¿no? Cómo la ansiedad domina nuestras vidas, cómo las preocupaciones se van aumentando. Yo suelo siempre decirle a mis pacientes, ¿no? Que a veces la preocupación es como una adicción.
Cuanto más me preocupo, más me preocupo. Y cuanto más me preocupo, más cosas encuentro para preocuparme. Uy, qué Al fuerte. final del día, uno dice, la preocupación controló mi día, ¿no? Estuve todo el día preocupándome, inclusive sin darme cuenta, ¿no? Porque uno dice, bueno, estuve pensando en todas las tareas, en todo lo que yo tenía que hacer, en todas mis responsabilidades, pero me doy cuenta que en el fondo había miedo. O quería hacer mi trabajo de la mejor manera y estoy exigiéndome a mí, ¿sí? Tratando de hacer lo mejor posible, pero en un momento me doy cuenta que no me estoy sintiendo tan bien porque tengo ansiedad, porque ese perfeccionismo, esa exigencia nos acompaña. Así que el personaje me parece fantástico y hoy en día inclusive es muy importante hablar con nuestros hijos y con los niños acerca de las emociones. Nosotros venimos de una Ujú. sociedad y de familias que muchas veces lo que hacían era tratar de decirnos que había que mostrar el lado positivo, que no Sí. teníamos que llorar, que no teníamos Ujú. que sentir. Y ahora la sociedad misma está cambiando, ¿no? Como en algún Sí. punto, cómo expresar nuestras emociones y darnos cuenta que somos seres humanos y que podemos sentirnos preocupados y acompañados al mismo tiempo y que no tenemos que esconder nuestras emociones. A Ujú. veces lo hacemos porque ya tenemos este condicionamiento familiar de tener que mostrar la mejor cara para que nos quieran. Y muchas veces la Ujú. ansiedad viene desde muy temprana edad. Cuando yo sentía que necesitaba el reconocimiento, como cualquier Como niño. en la película, el Ujú. que no la haya visto, que la vea, porque muestra específicamente esas ganas de encajar, de la adolescencia que es tan retadora de, oye, encontrarte un lugar dentro de la escuela o dentro del deporte. Ahora, con todo esto que yo vi, esta conducta de que se agotaron estos peluches y tú ves a todas las personas súper identificadas, pero también como yo notaba un poco de orgullo con esto, yo me lo cuestiono y quiero preguntarte, tú que tienes tantos años de experiencia, ¿la ansiedad es algo bueno, malo? Bueno, excelente pregunta, ¿no? Ujú. Yo llamo ansiedad o llamo inquietud. La inquietud sería la parte sana, ¿no? Del asunto y la Ujú. ansiedad sería más la parte poco sana, ¿no? Ok. Pero si queremos hablar de ansiedad sana o de inquietud, la inquietud saludable tiene que ver con estas ganas de querer conservar, de Mm. cuidar, de proteger nuestros deseos y lo que nosotros realmente queremos, Ujú. ¿sí? Esa sería como una buena definición. Y como todos sabemos que podemos perder en cada decisión que tomamos algo que realmente Ujú. es importante para nosotros, la ansiedad o la inquietud nos hace como ponernos un poquito alerta, pero en realidad nos lleva hacia adelante, a actuar. Actuamos. Si yo quiero Ujú. conservar un vínculo, actúo en consecuencia para sostenerlo. Si quiero Claro. que mi trabajo sea efectivo, hago todo lo posible, con ganas, con entusiasmo, con motivación. Pero sé que, que puedo fallar, Ujú. ¿sí? Cuando yo sé que puedo fallar y simplemente mi pensamiento es un pensamiento preferencial y no de exigencias de tipo debería, sino que yo encaro la vida con Ujú. desafíos, sabiendo que en el camino puedo fallar y estoy con conciencia de que puedo afrontar y que tengo esa sensación de capacidad de afrontamiento si no me sale Ujú. bien y que hay otras opciones que puedo hacer, entonces se transforma en inquietud, en ansiedad. Tengo una Mm. inquietud porque tal vez algo no me vaya bien, pero Ujú. sé que Que soy es muy capaz de normal eso. afrontarlo. Es muy Sé, normal eso sentirlo. Y está exacto. bien. Lo que pasa es que la ansiedad me hace pensar de manera catastrófica. No voy a Ya. poder afrontarlo, no debería fallar. Si fallo, entonces es un desastre. ¿Y cómo es posible que yo no pueda conseguir mis objetivos? Qué fuerte. Que eso es lo que le pasó a Riley en la película, este personaje, que cuando yo estaba viendo esa escena, yo lo sufrí tanto, porque también he estado en esa situación, no tan intenso, yo nunca personalmente puedo decir que he vivido un ataque de pánico, pero ella lo muestra allí. Y para allá iba, como que esa es la consecuencia y se escucha mucho, tuvo un ataque de pánico, tuvo un ataque de ansiedad. Primero, ¿eso es lo mismo? Bueno, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad son la consecuencia un poco final, ¿no? Mm. De esta acumulación de estrés, de esta exigencia, de estos pensamientos catastróficos, de este pensamiento dramatizado, de esta cuestión que muchas veces tenemos de lo que debería, ¿sí? Mm. Esta palabrita, te digo, la tendríamos que todos tener en nuestra mente constantemente y decirnos, yo estoy pensando, ¿debería o preferiría? Voy a intentarlo. Y van a ver que Mm. cada vez que tengan ansiedad es porque hay un debería de fondo
que nos está impactando. Debería quedar bien frente a la gente, no debería fallar, debería sentirme bien, debería tener otras emociones, debería tener otros pensamientos. Wow, ¿debería según qué o quién? Cada quien con sus debería, pero la ansiedad está muy vinculada con esta forma de pensar. Y lo que quiero destacar, Ale, en todo esto, es que detrás de la ansiedad están todos estos pensamientos y que la ansiedad no es como una enfermedad que viene de afuera, no es una gripe, no es, ¿no? Como que algo que no tenemos control. La ansiedad viene porque nosotros hemos pensado durante muchos años de determinada manera y la ansiedad nos viene a marcar que ya no podemos seguir pensando igual, que hay algo que tenemos que hacer distinto o que tenemos que afrontar aquellos miedos que hemos tenido o que tenemos que aprender a pensar distinto. Tenemos que entrenar a nuestra mente para pensar de manera racional, no positiva. Acá la idea es, y acá sí, quiero introducir un concepto importante, Ale, que es el hecho de tener pensamientos negativos saludables. Uy, ¿cómo es eso? No quiero tener pensamientos negativos. La cabeza se me explotó. La cabeza hizo un negativo. ¿Cómo no? Otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Exacto. Todos decimos no quiero tener pensamientos negativos, ¿no es cierto? Pero el pensamiento negativo puede ser muy saludable. El pensamiento negativo me hace darme cuenta que tengo deseos, que tengo necesidades, que hay cosas que quiero alcanzar, que hay cosas que puedo perder. Me ayuda a afrontar por ahí alguna dificultad en el futuro, ¿no? Si sé que algo puede pasar, yo puedo establecer algunas herramientas para que si eso sucediera, ¿no? Yo poder afrontarlo de manera efectiva. Así que gracias a los pensamientos negativos crecemos, ¿sí? Eso es una manera muy positiva de ver los pensamientos negativos. De verdad, porque no quiero que la gente que está escuchando esto vaya ahora está bien tener pensamientos negativos. O sea, está bien si lo sabes usar a tu favor, es lo que estás diciendo. Exacto. Entonces, tener pensamientos negativos puede ser muy saludable y la idea es cómo transformar esos pensamientos negativos distorsionados, disfuncionales, poco saludables en pensamientos saludables. Y cuando tenemos una actitud preferencial frente a la vida, sin esta necesidad de garantía, esta necesidad de control excesivo que tenemos por las cosas, sabiendo que podemos fallar, sabiendo que van a haber dificultades, pero que somos capaces de afrontarlo. Cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que hemos afrontado muchas situaciones difíciles. Claro, un montón. Y en el futuro seguramente las vamos a poder afrontar. ¿Cuántas veces les pasa a miles de personas, pero también a mis pacientes y también a mí, que uno dice, no, si pasara eso no podría afrontarlo? Y estamos ahí y finalmente lo afrontamos, como esta situación, ¿no? En donde me saqué sangre y de pronto no pasó nada. Muchas veces me ha pasado eso. Sí, uno sufre más como que en la mente lo que imagina, que lo que pasa realmente. Ahora, tengo en la cabeza como que, oh my God, mucha información, porque eso me parece maravilloso, eso. Es como, oye, darle también el peso necesario en la mente a esos pensamientos negativos, porque nos hacen ver también una perspectiva de la vida. Ahora, el perfeccionismo. Ay, el tema más importante de todos. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es como la reina o el rey de todas las ansiedades, ¿no? El perfeccionismo no es hacer lo mejor posible, dar lo mejor posible, esforzarnos mucho. Yo tranquilamente podría esforzarme, tranquilamente podría exigirme, y eso está bien. Eso es excelencia. Eso es excelencia, ¿no? Ese es el perfeccionismo saludable, lo podríamos llamar, ¿sí? La exigencia es muy buena porque nos hace avanzar hacia esos objetivos que nosotros realmente estamos deseando. Pero de vuelta, la exigencia se convierte en patológica cuando ponemos, ¿qué palabrita, Ale? Perfección. El debería. El debería. Raspada. Salí mal en el examen. El debería. El debería. Ahí arruinamos todo nuestro estado emocional. Esa es la perturbación más importante en nuestras vidas. Yo debería. Tú deberías. Los demás deberían. La vida debería ser como yo la imaginé, de acuerdo a mis propios ideales. Y cuando algo no encaja con lo que yo pensé que debería ser, entonces es un desastre, porque debería ser así. Y si no,
los otros deberían ser de una manera. ¿Cuántas veces nos pasa? Que nos enojamos con los demás porque no son lo que nosotros quisiéramos ser. Como si ellos vinieran a este mundo a satisfacer nuestras propias necesidades. Y sin embargo, es muy doloroso, entiendo que es muy doloroso saber que otros nos van a frustrar y que vamos a estar frustrados, pero es nuestra propia frustración. Esa frustración no nace de los demás, nace de mis propias expectativas. Wow, o sea que él debería estar directamente conectado con el perfeccionismo. Claro, porque tienes como un estándar. Estoy dándome cuenta de esto contigo. Tienes como un estándar en tu mente, un plan, por así decirlo, y eso es como, si sale como está en mi plan, está bien. Y si no sale como de mi plan, entonces tendemos a pensar que es un desastre. Me frustro, ¿no? Y tenemos poca tolerancia a la frustración. Y vuelvo a lo mismo, sé que es difícil, pero cuando yo practicaba todo esto, porque lo que enseño, lo predico, recordaba, ¿sí? Y he atravesado muchas frustraciones en la vida. Y cada frustración, yo lo que decía es, esta es una oportunidad para aprender, para mejorar mi capacidad, para tolerar la frustración. Y me felicitaba a mí misma por poder afrontarla. Y no solamente eso, sino que además decía, y además tengo esta frustración, pero ahora, ¿sabes qué? No va a tomar la frustración mi día entero. Ahora me voy a dedicar a disfrutar. Porque, ¿sabes qué? Aunque tenga esta frustración, yo puedo seguir disfrutando. Y muchas veces la ansiedad y todo esto que estamos hablando es darle más importancia a lo que no funciona que ver todo lo que tenemos y todo lo que sí está funcionando. Darle más importancia a lo que nos frustra, lo que no es como nosotros quisiéramos, nuestros miedos, que a concentrarnos en cómo podemos maximizar nuestro placer y el estar en el presente. Entonces, obviamente tengo esa frustración, pero ¿qué tal si mientras tengo esa frustración intento hacer cosas para cuidar de mí misma? Generalmente la gente no hace eso y todo el tiempo uno está en ese entrenamiento mental de en algún punto correr. No voy a ocupar todo mi día en este pensamiento. Le voy a poner un horario. De 1 a 2 voy a anotar todos mis pensamientos. Y voy a agarrar uno de esos pensamientos y lo voy a analizar y me voy a dar consejos y voy a preguntarme qué alternativas de pensamiento tengo, qué opciones de conducta, cómo puedo reaccionar a eso. Y cuando terminó esa hora, mañana continúo. ¿Por qué mañana? Oye, pero qué disciplina hay que tener para eso. Bueno, si no puedo mañana, en 2 horas, en 3 horas, lo vamos postergando. Pero la idea es que esos pensamientos no sean adictivos. ¿Y cómo nos damos cuenta que es adictivo? Cuando el pensamiento me controla. Cuando yo estoy realizando mis actividades y no puedo porque al mismo tiempo tengo esa gran necesidad de resolver. Sabemos que la mente es una máquina de resolver problemas. 100%. Cuando tiene un problema, se pone en cortocircuito y dice, hasta que no resuelva este problema, no avanzo con mi vida. ¿Sabes qué? Sobre todo pasa mucho cuando estamos emprendiendo o montando empresa. A mí me ha pasado en todo mi camino, mi carrera, teniendo negocios. Ahorita que tengo proyectos nuevos, esa mezcla entre ese debería, que no se me va a olvidar después de hablar contigo, y bueno, también querer disfrutar. A veces es como, epa, esto no pasa, porque de alguna manera hay unas expectativas, hay metas, hay objetivos, entonces uno está como enfocado en eso y viene ahí la ansiedad y viene todo esto. En tu experiencia, que me imagino que has atendido muchas Bueno, porque a veces mujeres. La gente tiene ideas irracionales. Por ejemplo, ¿Cómo si cuáles? yo dejo de pensar en esto, no lo voy a resolver. Cuanto más piense en esto, más rápido voy a resolver ese problema. Si sigo pensando, voy a terminar tomando la decisión perfecta. Si no pienso en los problemas, me van a pasar o no los voy a poder prevenir. O te quiero y me preocupo porque te quiero. O me preocupo porque soy responsable. Entonces tendemos a ver a veces la preocupación como un aspecto positivo. Y tendemos a creer que cuanto más nos preocupamos y cuanto más pensamos en el futuro, más a salvo estamos. Es como una falsa sensación. Eso puede ser un ritual. Seguros. Como un ritual. Muy bien. Aprobada. Sí, bueno, pues creo que por mucho tiempo, para mí eso fue un ritual en mi negocio. Por mucho tiempo, meterle cabeza, meterle mente y tal. Cuando hoy en día lo manejo distinto, es como,
tiendo a soltar más, como que... Y un ejercicio, ¿sabes qué se puede hacer siempre ¿Cuál? para eso? Cuando uno se nota que estoy como pensando de más, cuando me doy cuenta que me pasé como bastante de tiempo de mi vida pensando, yo le llamo recreos mentales. ¿Sí? Ok. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando lo aplicaba y, bueno, lo apliqué en muchas oportunidades, ¿no? Pero en una oportunidad estaba tan preocupada, yo recién me había recibido como psicóloga. Y obviamente pasar de la teoría a la práctica no es sencillo para un psicólogo que está a cargo de la vida, ¿no? Y del bienestar de sus pacientes. Y obviamente quería, ¿sí? Siempre fui exigente, y quería que mis pacientes tuvieran lo mejor de mí. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando salía de la sesión, yo me quedaba pensando en ellos. Constantemente me quedaba pensando en si había hecho la mejor intervención, si cómo se lo habían tomado, si eso era efectivo para ellos, si lo iban a poder aplicar. Entonces yo dije, ok, esta preocupación me está generando dolores de cabeza, contracturas. Yo iba a hacerme masajes, ¿no? Todas las semanas, porque realmente tenía mucho dolor. Y un día me di cuenta que esto era lo que me estaba generando, todos estos temas de contractura y tensión muscular. Y dije, a partir de ahora vamos a frenar. Vamos a hacer recreos mentales. Y entonces, ¿qué hacía? A veces no es tan difícil como simplemente no pensar, pero me ponía a competir mi cabeza con la atención hacia otro lado. Y entonces, en ¿Cómo Argentina, así? en Buenos Aires, por ejemplo, uno viaja mucho en colectivo, ¿no? En micro. Entonces me subía Eso es a un autobús. autobús, Autobús. exacto. Entonces me subía al autobús y decía, basta de pensar. Y miraba por la ventana y las patentes de los autos, la chapa de atrás que tienen, que siempre tienen un numerito. Ajá, las Y placas. yo me ponía a contar los numeritos, me ponía a ver la vestimenta de la gente, lo repetía en mi cabeza. Llegaba a mi casa y me ponía a cocinar y empezaba. Estoy cortando, como una loca, ¿no? Estoy cortando el tomate, bueno, y así yo iba tratando de llevar mi atención mientras me hablaba para no desviarla hacia la preocupación. A veces es tan adherente la preocupación que necesitamos una contraparte, ¿no? Necesitamos realmente tomarnos esto como un ejercicio que tenemos que hacerlo de alguna manera. Y esto no es evitar. Yo puedo ponerme horarios en los que proceso mis pensamientos, como hablábamos recién, me expongo, afronto, proceso esos miedos, y tengo otro momento en el que, no, yo ya lo procesé. Y si todavía no lo terminé de procesar, porque hay muchas dificultades que uno nunca termina de procesar, esto queda para mañana y ahora me voy a tomar ese recreo mental. Y todo está permitido a la hora de tomarse un recreo mental. Me encanta eso del recreo mental. Por ejemplo, yo que hago eventos mucho, doy conferencias, tengo podcast en vivo. Los podcasts en sí, para mí, mi adrenalina está... Y me pasa que después de un evento siento como una especie de resaca. Y me puedo quedar, ¿sabes? En mi cuarto, durmiendo. Ese sub y baja, de alguna manera puede ser un recreo. ¿O cómo? Sí, tal cual. Darte un recreo después de tanta exigencia, ¿no? Y dejar que, en vez de que tu mente siempre esté fluyendo hacia tus objetivos, hacia tratar de alcanzarlo, lo máximo que puedes De alto alcanzar, rendimiento. decir, no, ahora voy a hacer nada. Ahora voy a hacer nada y voy a practicar hacer nada y estar bien conmigo misma. Y al principio no voy a estar bien conmigo misma porque acostumbré a mi mente a estar siempre muy activa y tendemos a creer que cuanto más activos somos, más productivos vamos a estar. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que existe el burnout, que existe lo que se llama cabeza quemada, ¿no? Que cuanto más estoy pendiente de todas mis obligaciones y exigencias, hasta llega un momento de tanto agotamiento mental y físico que las personas tienen que dejar todo por un tiempo porque realmente están sobrepasadas. Así que en ese sentido es súper importante poder decirnos cómo nos tomamos recreo mental. Ale, a veces tomarse 1 hora, 2 horas es mucho, pero ¿qué tal si durante el día nosotros decimos todas las horas, por ejemplo, de 10 a 10 y 5, de 11 a 11 y 5, de 12 a 12 y 5, voy a aprovechar para hacer alguna actividad placentera? Mínima que sea, desde respirar, escuchar música, salir y dar una vuelta, estirarme, ¿sí? Hacer ejercicios de estiramiento, ponerme una crema, lo que sea, pero voy a tratar de pequeños actos de placer y disfrute que yo pueda tener para justamente también acostumbrar a mi cuerpo y a mi mente a sentir, ¿sí? Ese disfrute y que yo cada vez lo valore más.
y que cada vez me acompañe más. Con lo cual lo que te quiero decir con esto es que no hace falta que tengamos un gran disfrute, pero ¿qué tal si en nuestros día a día le enseñamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo que sí puede disfrutar aunque tenga problemas, que sí puede disfrutar aunque tenga dificultades, aunque no sepamos lo que va a pasar, aunque no tengamos la decisión perfecta, y tratemos de no convertir a nuestra mente en una máquina que piensa sin parar, adicta a la preocupación? De manera progresiva también, porque tú me dices eso y yo estoy pensando en las veces que he estado harta de las redes sociales, harta de ver el Instagram, harta de todo y digo, detox, una semana, un mes. Y es peor porque cuando vuelvo es como, me perdí de todo, es como, oye, más brusco, ¿no? Como esas decisiones de voy a dejar esto que me está, que pienso que es como lo que me da ansiedad, pero no, ya vemos que son los pensamientos los que realmente generan la ansiedad, no las cosas externas, ¿no? Exacto. Pero fíjate algo que me encantó y aprobaste el examen por completo, que es esto que dijiste, esto que decís de progresivo. Sí, esto es antiperfeccionismo. Las cosas salen como vamos pudiendo hacer que salgan, y que yo no pueda hacer algo no significa que yo no pueda ir avanzando. Y entonces cada vez que ustedes practiquen algunas de las estrategias que hoy hablamos, o inclusive quienes puedan obtener ansiosos el libro con ustedes y puedan ir practicando, van a tener que sí o sí plantearlo como si esto fuera un entrenamiento sumamente progresivo, y cualquier logro es bien celebrado. No estamos acostumbrados a celebrar demasiado, solo celebramos nuestros grandes éxitos, nuestros grandes logros, solo celebramos si tenemos un gran placer, un gran disfrute, y tendemos a creer que eso es la vida. Y la vida en realidad, Ale, son pequeñas cosas. Es sentarme en mi casa a disfrutar un rato, estirarme en la cama a descansar, ¿no? Y poder disfrutarlo. ¿Y cuánta gente se culpa por tirarse en la cama a descansar? No se lo permite. No se lo permite. Yo sé lo que... A veces da ansiedad eso también, como que si estoy así, si estoy descansando, si no estoy trabajando, no va a pasar esto que tengo en mi mente, y es como que uno a veces no se permite disfrutar esas Me cosas. tengo que obligar, Ale. Porque una vez que yo ya sé cuál es mi malestar, una vez que yo ya sé qué es lo que me genera ansiedad, yo tengo que ir en contra de lo que la ansiedad me dice que haga. Si la ansiedad me dice que tengo que trabajar más y más y más y más, y yo me estoy dando cuenta que no puedo parar, yo me tengo que obligar a parar. Y me tengo que obligar a conectarme conmigo. ¿Sí? Y hablábamos hace un rato de las crisis de ansiedad, de los ataques de pánico. La ansiedad me está mostrando que tengo que cambiar. Wow. Y no vas a ser menos productiva por descansar 5 minutos. Nadie va a ser menos productivo por 5 o 10 minutos que se vaya tomando, pero te aseguro que los niveles de ansiedad sí van a bajar en la medida que yo me voy tomando tiempos de descanso. Y cuando estamos hablando, digamos, de la mente y los pensamientos, que es como el resumen, ¿no? Lo que hay que controlar, estas creencias limitantes que podemos tener pueden llegar a ser fobias. Se convierten en fobias. ¿Cómo? Se puede convertir en la fobia al error, fobia a lo que los demás van a pensar de mí, fobia al rechazo, ¿no? Así que... Qué interesante eso. Fobia a la muerte, fobia a las enfermedades, fobia a que mis hijos salgan y vayan a la casa de amiguitos porque a ver si les pasa algo. Inclusive hay muchas personas que llaman a sus parejas constantemente, fobia a que esté con otra persona. Primera vez que escucho esto, porque siempre yo he visto las fobias como sobre todo a cosas tipo animales, cosas más que todo externas. Mi mamá toda la vida le tenía fobia a los gatos. Mira, yo le tengo fobia a los gatos porque mi mamá toda la vida le tuvo fobia a los gatos, y yo es como que me hago consciente y digo, no, es un animalito, no me va a hacer nada. Pero estos son cosas que están en nuestra mente y nunca he escuchado eso. No son diagnósticos como tal, como una fobia, no es que está en un manual diagnóstico, fobia, rechazo. Pero las fobias son miedos. Son miedos muy específicos, y uno puede tener miedos muy específicos. Y puede no tener miedo a otras situaciones que tal vez, yo me acuerdo que en mis comienzos yo coordinaba grupos de terapia, entonces venían 12, 8, 9 pacientes, ¿no? Entonces era muy interesante porque entre ellos ya aplicaban el modelo perfectamente.
ya sabían todas las herramientas y estrategias, claro, pero uno veía al otro como que era súper sencillo y cuando hablaban de uno era súper difícil y entonces eso generaba esta sensación de, esa fobia no es tan terrible, pero la que yo tengo sí es tan terrible y me empezaba a dar cuenta, ¿no? La gente se empezaba a dar cuenta que no, tal vez mi fobia no es tan terrible, la puedo visualizar de la misma manera. Así que sí, para algunos va a ser una fobia, un miedo, para otros es otro miedo. Lo importante es lo primero y principal que tenemos que hacer es tratar de identificar nuestros miedos, las cosas que evitamos, las cosas que no podemos afrontar, entender por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Porque claro, hay gente que dice, no, yo estoy buscando la excelencia y no tengo ninguna fobia y no tengo ninguna ansiedad. Y la pregunta es, ¿te preguntaste qué pasa si no haces todo eso? O yo estoy constantemente con amigos y estoy yendo, ¿no? Entre un amigo y otro y te preguntaste por qué haces eso. ¿Y qué pasa si no vas? Y entonces creo que en algún punto cuestionar nuestras conductas o cuestionar nuestros pensamientos es la primer estrategia y el primer paso que tenemos que dar para ser conscientes de que la ansiedad está con nosotros. Y ahí cambia nuestra vida. Por ejemplo, una de los ejercicios que a mí me encantó hacer conmigo mismo, y lo digo en la conferencia de lanzamiento que la tienen en mi web, pero yo, por ejemplo, tenía fobia al aburrimiento. Ajá. ¿No? O sea, todo el día, que esto, que aquello, que plan, ¿no? Pura rumba, pura rumba. Claro, plan del plan. ¿Y después qué vamos a hacer, no? Entonces yo ya estaba en un plan y le decía a mis amigas o a mi pareja, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿No? Y no, después nada. ¿Cómo que nada? Entonces yo me armaba planes. Claro, me divertía un montón hasta que un día me lo cuestioné. Y dije, pero yo tengo ganas de hacer esto. ¿Qué pasa si no lo hago? Ay, me aburro, no me gusta. ¿Y qué pasa si afronto el aburrimiento? ¿Y qué pasa si me expongo a aburrirme? ¿Y sabes lo que pasó, Ale? Empecé a disfrutar de aburrirme. Dije, qué lindo, tirarme en la cama, hacer nada. Me encantó. Y entonces ahora ya no me controla más esa necesidad de salir y de no aburrirme, y de ser productiva y disfrutar hasta el último minuto. Ahora puedo ser yo misma. Cuando tengo ganas de divertirme, busco cosas para divertirme. Cuando quiero aburrirme, ya no tengo que salir de esa emoción. Y esta práctica, Ale, se hace con el aburrimiento, se hace con la tristeza, se hace con el miedo, se hace con el enojo, estar con nuestras emociones. Eso es muy importante porque hay personas que no saben cómo manejar su ansiedad y muchas veces me ha pasado que soy esa persona que no sabe manejar la ansiedad o con personas que están alrededor mío que más bien como que no sé cómo controlarme o manejar que estén ansiosas. Entonces, ¿cómo podemos, protegernos de la ansiedad de otra persona para no contagiarnos y viceversa también? ¿Cómo podemos manejarlo internamente para evitar, ¿sabes? Como, sí, contagiar a otra persona de esa ansiedad. Bueno, en principio la ansiedad no es contagiosa. Lo que uno tiene que pensar es cómo uno reacciona a las dificultades de las otras personas. Y digo esto porque mucho veo acerca de personas tóxicas, relaciones tóxicas, hay que alejarnos de todas las personas tóxicas. Y en algún punto también uno podría decir, ¿cómo puedo afrontar mejor, en todo caso, la dificultad de otra persona? ¿Cómo puedo ser más compasivo o cómo puedo poner distancia entre la otra persona y yo? Muchas veces no tiene solo que ver con que la otra persona es problemática, muchas veces tiene que ver con cómo nosotros respondemos ante ese problema. Y entonces no simplemente es como tan fácil como, ok, a partir de ahora quiero solo en mi vida personas no tóxicas. No vamos a encontrar personas no tóxicas porque... Claro. ¿No? O sea, nos vamos a quedar realmente solos. No digo que elijamos a la persona más tóxica, ¿no? Que para nosotros que tenga las mayores dificultades. O sí, porque yo amo trabajar con las personas que tienen dificultades. Y eso es el placer máximo en mi vida, ¿no? Elegí esta profesión porque quiero ayudar a que todas esas personas puedan superarse. Y algunas personas tienen muchos enojos y se enojan mucho con otros porque, como decíamos, tengo una expectativa y no me estoy dando cuenta que es mi expectativa y no los demás. Entonces le echo la culpa a los demás de por qué no son como yo quisiera que sean, por qué la vida no es. Y a todos ellos quiero hablarles y decirles, hay una salida, hay una solución.
no es que soy tóxico, es que no sé cómo lidiar con la frustración. Y si podemos hablar de esto, y yo también puedo sentir la frustración de no poder ayudar a otra persona o no poder hacer que piense distinto. ¿Cuántas familias se desarman, Ale? Porque en son de querer ayudarlos, empezamos a enojarnos. No tenés que fumar más. ¿Por qué estás fumando? Si fumás no me querés. Y por ahí esa persona obviamente le gustaría dejar de fumar. Por ahí no está pudiendo. ¿Y por qué yo pongo mi relación a expensas de si fuma o no fuma? ¿Y por qué no valoro ese vínculo más allá? Me ha pasado de atender hijos en donde sus vidas con sus padres era muy tormentosa porque estaba solo basado en si fumaban o no fumaban, y entonces eso qué implicaba para mi amor, ¿sí? Para el amor que ellos tenían conmigo o no. Wow, qué fuerte eso. Qué fuerte eso y qué lindo tu propósito. Me encanta, se nota que tienes demasiada pasión. Amo que estés aquí. Amo este regalo que me diste porque amo los libros y amo el nombre. Me encanta lo de SOS. Me parece súper cool. Y quisiera que antes de irnos y para cerrar este podcast, pues nos compartas por qué este libro. Bueno, ese libro es mis sueños hechos realidad. Este libro es como una esperanza, es para todas las personas que tienen ansiedad, que no saben cómo superarla, que no han dado con los psicólogos adecuados, que no han sabido cómo afrontar sus miedos. Este es un libro en el que te va a guiar paso a paso para ir afrontando distintos miedos, miedos reales, o sea, como decíamos recién, a situaciones o inclusive a cosas que imaginamos que podrían pasar. ¿Y cómo me expongo si no hay ningún objeto? Bueno, cómo hacer exposiciones imaginarias. Lo pensé porque mucha gente no puede por ahí ir a terapia o pagar un psicólogo, y dije, qué mejor que poder dar toda esta experiencia de tantos años y tratar de plasmarla en un papel. En muchos papeles, tiene 300 páginas casi. Wow. Sin poder resumir absolutamente nada porque realmente es una estrategia tras otra. Qué belleza, Jackie, en verdad. Ansioso, domina tu mente. 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad. Eso está wow. Gracias por estar aquí. Gracias por traernos este libro al mundo, por compartir todo lo que sabes, tantos años de experiencia. Y bueno, gracias por tu linda energía, por todo lo que nos has compartido. Todas tus redes sociales van a estar acá en la pantalla para que te puedan seguir. Igual mencionarlos para los que nos están escuchando, dónde te podemos encontrar, dónde podemos comprar el libro, dónde te podemos seguir para tener una sesión contigo. Bueno, gracias por tenerme, fue un placer estar acá contigo. Me pueden seguir siempre en Instagram, en Ansiedad Life Coaching, ansiedad-life-coaching. Ahí siempre estoy dando consejos y bueno, me van a ver ahí muy activa. Y pueden comprar mi libro en Estados Unidos, en Argentina, en España. Hoy llegó a España y próximamente en enero ya va a llegar a México y Colombia seguramente. Lo adquieren directamente en mi web. Van a mi web www.jacquelinelapidus.com. Jacqueline se escribe CQ okay. Para todos ustedes, y directamente les va a llegar a la comodidad de sus hogares. Me encanta, me encanta. Esto fue Power Talks con Jackie. Nos vemos en otro episodio.